Durante este primer mes, después del bautismo del Señor Jesús en el Jordán, la iglesia puso a nuestra reflexión y a nuestra lectura un texto que marca la historia de la iglesia y el cómo tenía que ser el bautizado, aquel que empezaba a conocer a Cristo. Y eso lo escuchamos de la carta y en la carta a los hebreos. De una manera maestra, la iglesia, a pesar de sus dificultades humanas, es madre y maestra, diría el Papa San Juan XXIII. Ahora nos trae a la reflexión refrescar nuestra memoria de cómo fuimos creados y de cómo fue creada esta universalidad, este universo, esta historia del mundo. Dice el texto inicial, el mundo era un caos, era una oscuridad, era un desorden. Y el Espíritu de Dios se cernía entre todas estas cosas y empezó a Dios a hablar y dijo Dios que exista la luz. Empezaron a existir en el orden de la creación lo que nosotros tenemos que aprender a aplicar en nuestra vida y en nuestros procesos de conversión. Cuando el Señor me daba la tarea de tratar de organizar las causas del por qué un ser humano está oprimido, poseso o enfermo espiritualmente, precisamente me colocaba delante el texto del capítulo 1 del 1 al 20 en adelante. Porque decía Dios, no puede haber una creación si estamos en medio de la oscuridad. No puede haber familia si está en la oscuridad de la materia, de la carne, de la pasión, de los odios, de las venganzas, de la ignorancia religiosa, moral y espiritual. Valioso este texto porque empieza a ordenar. A partir de la luz empieza a decir, hágase. Y ese hágase es una primera palabra que va a cambiar la historia de la humanidad, porque ese hágase se dirá 3 veces en la historia de este mundo. La primera en la creación del universo. La segunda en la voz y en el corazón de la Santísima Virgen, cuando el arcángel San Gabriel le pide la colaboración para que Dios deposite en ella a su Hijo. Y la Virgen dice, hágase tu voluntad. Y la tercera la dirá el Señor Jesús allá en el huerto de Getsemaní, no se haga mi voluntad sino la tuya, hágase. Vale la pena preguntar, ¿de qué manera cada uno de nosotros ha dicho al Señor, le ha dejado la oportunidad de que a través de nosotros se haga su voluntad? El caos, que era un desorden, y el desorden del caos, que era el universo, empieza a obedecer, ojo, empieza a obedecer lo que era material, lo que era agua, tierra, etcétera, empieza a obedecer al generador de la palabra, hágase. Se hizo la luz y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla y llamó Dios a la luz día y a la tiniebla noche. ¿Cuál es la luz que usted necesita para entender sus problemas personales? ¿Cuál es la luz que usted necesita para entender el caos que es la familia personal? ¿Cuál es la luz que usted necesita para entender la crisis económica, material que existe en la familia? ¿Cuál es la luz que necesita la sociedad humana en este momento donde se desbordó la muerte, se le salió de las manos a aquellos que querían calcular la humanidad? ¿Dónde está esta luz para poder poner fin a la muerte? Se necesita de nuevo esa palabra de Dios que diga, hágase la vida. ¿No es acaso
una gran verdad saber que lo que nos falta a nosotros en nuestra vida personal, espiritual y moral es la luz de Dios. Nos falta la gracia del Espíritu Santo, y por eso decía, y el aliento de Dios, el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. Cada uno de nosotros tiene un caos interno. Cada uno de nosotros tiene una problemática que aún no sabe para dónde arranca. Y por eso entonces nos hundimos en drogas, nos hundimos en pasiones, nos hundimos en errores, nos hundimos en vacíos, nos hundimos en fracasos. Cuando tenemos la oportunidad de saborear y de experimentar el calor humano, lo perdemos porque somos arrastrados por la oscuridad del mundo. Y entonces sigue Dios, pasó una tarde, pasó una mañana, y dijo Dios, que exista una bóveda entre las aguas que separe aguas de aguas. E hizo Dios una bóveda, separó las aguas de debajo de la bóveda de las aguas y de encima de la bóveda. Y así fue. Y a la bóveda superior la llamó cielo o firmamento. Pasó una tarde, pasó una mañana y el día segundo. Y dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo sitio y que aparezcan los continentes. Qué hermosura la lógica de Dios. Qué hermosura la manera en que Dios va haciendo las cosas. ¿Qué nos falta a nosotros en lo cotidiano? Saber coordinar, ordenar, detenernos, no bajo la lógica de cada uno, sino de la lógica de Dios. ¿Qué es lo primero que necesito? Necesito tener la luz de Dios. Por algo comienza este texto dándole el vértice angular de ese triángulo divino que se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo. Eso necesitamos. Y para eso necesitamos ser metódicos. Dios no lo hizo todo en un día. Fue calculando milímetro a milímetro cada palabra. Y vio Dios que todo estaba bien hecho. Qué linda es su experiencia, qué hermosa esa pedagogía, qué ternura existe en el calor humano de la palabra, que todo estaba bien hecho. Vale la pena. Lo que hacemos cada día está bien hecho. La forma de pensar, de hablar, de sentir está bien hecho. La forma de juzgarnos los unos a los otros sin tener la luz del Espíritu Santo para poder entender la crisis de los demás es la lógica de Dios. ¿Por qué existen los ateos? ¿Por qué narraba el relato de la reflexión de la Virgen de Lourdes esta tarde? Aquellos librepensadores, ateos, materialistas, cuando vieron la luz de la Virgen en el rostro de la niña, ¿por qué se conmovieron y por qué se arrodillaron? Hay dos maneras de arrodillarse no voluntariamente. La primera, que venga el terremoto y usted ¿qué tiene que hacer? De milagro hizo pacto, Señor, ayúdame. Y de rodillas. O la segunda, ver la presencia, la magnificencia de Dios o de sus santos, como la Virgen, y necesariamente caemos de rodillas ante ellos. Pero a mí me parece de una manera muy especial, ojo, y así fue, y llamó Dios a los continentes tierra y a la masa de las aguas mares, y vio Dios que todo era muy bueno. Vino la tierra, y vino con una tarea: engendre semilla y árboles frutales que den frutos según su especie, que lleven semillas sobre la tierra. Nadie vino vago a esta humanidad. Entiéndase bien. Sacuda ese sueño que le está matando. Entienda que usted no existe en este mundo para vivir cobijado por Morfeo a toda hora, ni por el COVID, sino por esa historia que se llama que usted y yo no fuimos creados por la palabra, sino por el Espíritu de Dios, y que si las criaturas creadas por la palabra vinieron con una tarea, con cuánta mayor razón usted y yo
tenemos que aprender a ser responsables con la tarea del Padre. La tarea del Padre no es entonces lo que a cada cual le agrada. La tarea del Padre no se hace en los caprichos. La tarea del Padre no se hace hablando mal de los demás. La tarea del Padre no se habla juzgando, criticando. La tarea del Padre se hace amando. Entonces dijo Dios que existan lumbreras en la bóveda del cielo para separar el día de la noche, para señalar la fiesta, los días y los años, y sirvan de lumbreras en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra. Si las criaturas materiales tienen una tarea, ¿cuál es la tarea suya? ¿Sea luz o oscuridad? Ay, tan bueno, luz. ¿Cuál la luz? No la veo. Porque el mundo camina en una tontería y en una idiotez que se llama terquedad, que se llama soberbia, que se llama capricho. Precisamente por eso el Señor advierte en nuestra vida: e hizo Dios dos lumbreras grandes, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y les puso Dios en la bóveda del cielo para dar luz sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la tiniebla. Si esto tiene que hacer una criatura, ¿cuánto con mayor razón usted y yo, que según la historia de Dios tenemos que ser su imagen y semejanza? Yo no he visto a Dios borracho. Yo no he visto a Dios drogado. Yo no he visto a Dios matando a la gente. Yo no he visto a Dios abortando. Yo no he visto a Dios robando. Yo no he visto a Dios adulterando la verdad, la balanza, los precios y las medidas. Yo he visto a Dios amando. Yo he visto a Dios sanando. Por eso el texto del Evangelio en Marca, el capítulo 4, verso 23 de San Mateo, Jesús proclamaba el reino, el Evangelio del reino, curando a los enfermos. Y de aquí está el problema. Muéstreme su fe. Jesús lo va a solemnizar, es decir, lo va a totalizar de una manera tan impresionante que después de su pasión, después de resucitar, antes de ascender al cielo, le dice a los apóstoles: vayan por toda la creación a anunciar el Evangelio. Al que crea y se bautice se salvará. Al que se niegue a creer se condenará. Y ojo, y al que crea en mi nombre, estos signos le acompañarán: expulsará demonios, sanará a los enfermos, hablará lenguas nuevas, tomará serpientes o venenos en sus manos y no les hará daño. Mostremos las obras. Mostremos. 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 Muéstreme su fe de católico. Muéstreme, muéstreme. El violento argumenta con cuchillos o revólveres o pistolas o armas. El pobre argumenta con su fe. Por eso esta santa, esta esclava, martirizada como cualquiera de los esclavos en el mundo, nos lleva esta tarde a pedirle al Señor que a tantos esclavos que fueron brutalmente asesinados por sus amos, les tenga en cuenta su dolor y les dé el descanso eterno. Si la razón de ser de la luz es iluminar, la razón de ser de su bautismo tiene que ser iluminar, porque a usted le entregaron una vela encendida, a usted le entregaron la tarea de ser profeta, sacerdote y rey. ¿Dónde está lo que hace? ¿Dónde? Usted aprendió a beber. Usted aprendió a entregar su cuerpo. Usted aprendió a prostituir a los demás. Usted aprendió a destruir la paz. Usted aprendió a asesinar la esperanza, la vida y lo más grave, la alegría. Qué bueno es cuando uno sale de una casa
y al salir de la casa un experimento vacío. ¿Qué significa eso? Que en aquella casa había paz, que en aquel lugar había algo de Dios. Y por eso Jesús dice, lo reconocerán y entonces dirán, mirad cómo se aman. Que vivamos la alegría de tomar de nuevo la creación como nuestra maestra de la esperanza.